Bueno, vamos a continuar con las conferencias que nos va a dar. Ahora tenemos otra conferencia de David Cuartilles y nos va a hablar sobre modelos de negocio con hardware abierto. Pues bueno, como con todo el basado también en su experiencia con la plataforma Arduino, pues nos va a intentar transmitir cómo pues se puede montar un negocio utilizando esta filosofía de trabajo. Vale, muchas gracias, cuando quieras. Hola. Antes de empezar, tengo que decir que no están todos los que son en mis transparencias. Más que nada porque modelos de negocio hay tantos como te puedas imaginar. También tengo que decir que yo no soy economista, yo soy ingeniero de teleco, venido a menos o venido a más, según se mire. Y entonces, en un momento dado, he tenido que ponerme a analizar en qué forma podríamos emplear cultura libre para poder crear negocio, que al fin y al cabo es con lo que se paga el alquiler, el colegio de los niños y la comida que te comes. Entonces, una cosa que, como he explicado antes cuando he hecho la charla sobre Arduino, mucha gente piensa que el negocio de Arduino está en las placas, por ejemplo. Y entonces mucha gente piensa que hacer placas, de cualquier tipo de placas, es una forma de hacer dinero. Entonces, la ecuación, voy a entrar directamente a hacer algunas ecuaciones sobre, para que se dice, esas son ecuaciones simplificadas de qué es lo que vale una placa. Entonces, cuando yo veo una placa, y cuando desde Arduino miramos una placa, vemos que es la placa para el usuario final. Entonces, cuando tú haces un circuito, y si quieres ponerte a hacer un circuito para vendérselo a alguien, e insisto, no para venderle una placa a un cliente, sino pensando en un cliente objetivo, en un grupo de personas, entonces tienes que pensar en cuánto te cuestan tus prototipos, cuánto te va a costar el software que tienes que desarrollar, cuánto te va a costar generar la documentación, y esos son costos añadidos que puedes dividir por la cantidad de placas que estimas vas a fabricar, porque tienes que ponerle un precio para que la gente lo compre. Luego tienes también que tienes que dar soporte técnico. De nuevo, el soporte técnico va en función de cuántas placas fabriques. Si fabricas una placa, la cantidad de soporte técnico que tengas que dar a un solo usuario probablemente es más específica de determinadas cuestiones, pero no se repite nunca. Sin embargo, si tienes una placa que la haces 100.000 veces, la misma pregunta va a surgir en un montón de ocasiones, con lo cual esa función de transformación va a hacer que tu coste de soporte técnico sea menor. Será mayor en el sentido que tendrás que tener más gente para el soporte técnico, pero tendrá un factor de conversión porque mucha gente hace la misma pregunta, con lo cual reduces ese tiempo. Y luego tienes sistemas informáticos que te ayudan a reducir ese coste. Luego tienes lo que vale hacer una placa de verdad y cuánto dinero quieres sacar a esa placa de verdad. Y mucha gente cuando dice, no, pues hago unas placas y las vendo y tal, solo piensan en esta última parte de la ecuación y se equivocan de cabo a rabo. Por ejemplo, con Arduino lo que nos sucede es que nosotros hacemos nuestras placas y cuando alguien hace una placa derivada o un clon de Arduino, ellos solamente se tienen que fijar en la última parte de la ecuación, porque no tienen que tener en cuenta nada de soporte técnico, porque dan cero soporte técnico, y no tienen que hacer nada de documentación, porque la documentación es toda en la página web de Arduino, y no tienen que hacer, bueno, las placas derivadas, por la general, tienen que hacer su propia documentación, pero los clones no tienen que hacer nada de esto. Entonces, su negocio se basa en la última parte. Se basa en una mera optimización de costes, de lo que te cuesta comprar y por cuánto lo vendes. Y está tu factor alfa de beneficio. Bien, cuando aplicas esta ecuación a Arduino, y en Arduino hemos dicho que el software es software libre y la documentación, además la damos como Creative Commons, y el diseño de referencia del hardware es también Creative Commons, y tenemos una comunidad que se ayudan, donde los usuarios ayudan unos a otros en temas básicos de soporte. El soporte avanzado lo trabajamos con desarrolladores, pero el soporte básico de, oye, que es que enchufo mi placa al ordenador y no se me enciende la lámpara de alimentación, entonces la gente te empieza a preguntar, pero... O sea, hay otro usuario en el foro que te va a decir, oye, ¿has mirado que tu cable de USB esté bien? ¿Has visto que tu puerto USB esté bien? Y te ayudan a hacer el clásico troubleshooting de paso por paso a ver las cosas. Tus costes de soporte se cortan. No son cero, pero se cortan. Pero vamos, se puede estimar que tu ecuación más o menos es así. ¿No? De repente la ecuación de Arduino más o menos es así. Sí, porque cuando haces 100 prototipos, o sea, cuando haces para una tirada de 100, el coste de prototipos realmente te afecta, pero cuando llevas 450.000 placas, todos esos costes que hemos puesto por ahí tienden a cero. Es lo mismo que poner cero. Entonces, ahora mismo,
a grosso modo, el desarrollo de una placa Arduino atiende a esta ecuación, lo que permite que el precio por placa para el usuario final sea muy bajo. Ahora, no os equivoquéis, si vais a hacer una tirada de 100 de algo, no os podéis olvidar de ninguno de los otros factores. Y eso claramente encarece el precio. Esto es algo de lo que mucha gente se olvida. Otro modelo de negocio es la educación. No sé si habéis encontrado que hay gente que, por ejemplo, en el campo de Arduino la gente vende talleres. En OpenOffice la gente vende también cursos de migración bueno, ahora es LibreOffice, pero de migración del entorno Microsoft al entorno de LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Pues bien, hacer educación tampoco es que sea tan barato, lo que también va a reducir tu margen de beneficio. Entonces, por ejemplo, cuando haces un curso de Arduino, por poner el caso, o de robótica o de lo que sea, tienes que comprar materiales, tienes que alquilar un espacio, tienes que generar la documentación de ese curso específica, que son horas de trabajo, y eso va a ir más o menos en función del número de alumnos. Luego tienes que decir cuál es tu sueldo, que es lo que se llama wages en inglés. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Qué es lo que quieres ganar? Cuando haces un curso básico de algo, bueno, pues tú dices, no, es que mi sueldo va a ser, por ejemplo, 2.000 euros al mes. Por poner un caso, ¿no? Acabo de graduarme y quiero tener un sueldo normal. Ya sé que estamos en España y tenemos lo de los 1.000 euristas y demás, pero digamos que vamos a tener un sueldo normal. Y entonces tú dices, bueno, pues mi sueldo va a ser tal, y luego a todo eso le pones lo que se llama el overhead, que es cuál es tu margen de beneficio. Y si bajas a overhead 1, sencillamente te quedas con tu sueldo y tienes los costes ahí, pero esa es la ecuación realmente, ¿no? Y además es la ecuación por la que, por ejemplo, se nutre un proyecto de investigación. El overhead es el dinero que se lleva a la universidad. El resto es lo que le pagas a tus investigadores, a tu tal, y así. Los salarios, y luego tienes el coste de materiales para hacer el proyecto de investigación, el alquiler del espacio y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto tampoco difiere mucho. Ahora, cuando te dedicas a hacer cursos, por ejemplo, yo he tenido una empresa en la que me he dedicado a hacer cursos de Arduino. Yo inventé Arduino con otra gente, entonces, ¿por qué no intentar lucrarme de lo que yo he creado? Y si puedo vender educación a gente que no está dentro del sistema público educativo, ¿por qué no? ¿Qué sucede? Que puedes dar un curso de Arduino básico, 2 cursos de Arduino básico, son cursos que duran una semana. Pero ¿tú crees que puedes trabajar 40 semanas al año haciendo la misma clase? Es algo así como ser profesor de guitarra, ¿no? La diferencia es que cuando eres profesor de guitarra, tus alumnos avanzan en conocimiento y poco a poco, llegan a tener un nivel mayor. Y entonces llega un momento que llegas incluso a disfrutar cuando tocas con tus alumnos, porque si eres un músico realmente disfrutas cuando tocas. Cuando haces electrónica, yo personalmente disfruto con la electrónica. Lo que pasa es que si semana tras semana hago el taller básico de Arduino, después de 10 semanas lo que quiero es tirarme al río. Entonces, de nuevo, por una mera cuestión de quién puede acceder a estos cursos o quién puede ser interesado en estos cursos, ese es un modelo que, aunque económicamente pueda ser funcional, es disfuncional desde un punto de vista del trabajo, ¿no? Y de nuevo, hay que tenerlo en cuenta cuando te pones a intentar analizar a qué te vas a dedicar en la vida. Luego, hay un montón de trabajo hecho con ONGs y proyectos derivados, ¿no? Yo, por ejemplo, esta fotografía que veis aquí es de los proyectos que he hecho en México con niños durante los últimos ya 2 años y medio. Entonces, de nuevo, cuando tú haces un proyecto de este tipo, tienes que tratarlo como un proyecto de cualquier otro tipo, con una diferencia. Cuando tú trabajas como consultor para una empresa, tú le pones un margen de beneficio al que quieras. Cuando trabajas con una ONG, se supone que lo haces de buena voluntad y cobras lo justo. A veces cobras el sueldo del país al que vas. Entonces, si cobras el sueldo de México, pero tienes que pagarte el alquiler en España, o en mi caso en Suecia, pues te encuentras con que cada vez que haces un proyecto de estos, pierdes dinero. Aún así, la ecuación es bien sencilla. Tienes un coste de material, tienes un coste de viajes, que aquí pone T, pero en la ecuación pone S, tendría que ser cambiado, ahora que me doy cuenta. Tienes que generar una documentación, pero aquí hay 2 tipos de documentación. Está la documentación para el proyecto, por ejemplo, si yo hago un taller con niños, tengo que generar la documentación para que los niños hagan el taller. Pero luego tienes la documentación de después del proyecto, porque muchos de estos proyectos se basan en que la fundación que te da el dinero o la institución que te da el dinero te exige que les entregues un reporte a posteriori y tienes que tenerlo en cuenta en tu presupuesto. Luego tienes tu salario, que como he dicho va a ser relativamente bajo y que además va a ir en función de para cuánta gente vas a trabajar. Si yo hago un proyecto, por ejemplo, en el que doy clase a 15 niños, bueno, pues lo puedo hacer solo. Pues si tengo que dar clase a 30 niños, no lo puedo hacer solo. Entonces tengo que decidir si voy a traerme a alguien de Suecia conmigo a hacer ese curso
o si voy a buscar a alguien local, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, eso es otro coste que hay que añadir. Entonces os dais cuenta que al final tú piensas, no, pues sí, puedes hacer este curso y tal. Bueno, pues yo he hecho muchos cursos. Cuando yo trabajo, por ejemplo, en México, no cobro mi sueldo de profesor en la universidad y tengo que atenerme a cobrar un sueldo que es mucho menos que mi sueldo para poder hacer este trabajo. Entonces, la razón por la que la hago es porque a mí personalmente me enriquece, pero también hay que tenerlo en cuenta. Se puede vivir con esto, puedes vivir toda tu vida saltando del Centro Cultural de España en México DF al Centro Cultural de España en otro sitio, a un espacio artístico en Eslovenia y después a hacer un taller de sonido digital en Tokio. Hay gente que vive así. Lo podéis considerar. Si queréis viajar, se puede hacer. Ahora, no esperéis de nuevo ganar mucho dinero con esto, porque eso está fuera de toda cuestión. Sencillamente se viaja. Bien, vender software. He querido con bastante mala leche poner esa transparencia del lenguaje de programación de bloques de Arduino. El de Arduino, no ninguno de los anteriores. Y la cuestión, cuando tú quieres vender software, te enfrentas a un mercado que a lo mejor no está preparado para pagar por el software. En la presentación anterior habéis oído cómo han hecho una evaluación exhaustiva de diferentes tipos de lenguajes de programación y una razón clara para no gustar un software es que hay que pagar por él. Entonces, ¿qué software vas a vender? Desde Arduino, por ejemplo, hemos tenido una discusión muy larga con la gente de Modkit. Porque Modkit, como software, nos gusta mucho su paradigma de uso. Para los que no han visto la conferencia anterior, Modkit es un software que permite programar Arduino desde una interfaz web, se compila todo en un servidor y luego te ofrece te lo envía a un fichero que te permite descargarlo a Arduino. Igual que Arduino, otras placas. Y es una interfaz de software que es muy agradable de utilizar. Funciona muy bien, está hecho en HTML5, se puede integrar en diferentes dispositivos, pero te exige pagar para usarlo. Si tú tienes una alternativa gratuita y una alternativa de pago, ¿cuál utilizas? Por lo general, lo que hacemos muchos, bueno, yo no lo hago porque empleo Linux, pero lo que hacen muchos es craquear la alternativa de pago. ¿No? Hay que ser sincero. Entonces, ¿es un modelo de negocio vender software? Pues yo creo que no. Siendo realistas, en el mundo del hardware libre, que es un mundo relativamente pequeño, yo creo que no. Porque no puedes poner un precio de un software que te esté costando $10 al mes cuando tu pieza de hardware te cuesta $25. No tiene sentido. En cualquier caso, la ecuación del software es así. Tú tienes el coste del desarrollo del software y el coste de generar documentación, que depende, o sea que va en función del número de usuarios. No pone word amount, pero tiene que ser user amount. Va en función del número de usuarios. Luego tienes que dar soporte técnico, igual que antes. El soporte técnico va en función de cuál es tu base de usuarios. Cuantos más usuarios tienes que tener más gente dando soporte técnico, pero al mismo tiempo te cuesta menos por pregunta, porque muchas preguntas se repiten y si tienes un sistema informático suficientemente bueno, muchas de las preguntas se autorresponden. Y luego tienes el beneficio. Y en el caso del software, el margen de beneficio yo creo que es multiplicativo. Bien, luego tenemos el modo de consultoría. Este es un proyecto que yo he hecho en consultoría. Para los que tengáis curiosidad, este señor, que es Ståle Stensli, es un catedrático de la universidad, bueno, era catedrático en la Universidad de Oslo, es catedrático en la Universidad de Aalborg, en el departamento de Bellas Artes y Arquitectura. Esta es una instalación. Ese chaleco que lleva tiene 80 motores y convierte a la persona de la audiencia en una escultura móvil. Cuando tú vas caminando por la calle, llevas un teléfono móvil en la chaqueta que detecta tu posición y cuando llegas a una determinada posición, empieza a enviarle comandos a la chaqueta para que produzca un patrón de vibración sobre el chaleco. Hay determinados patrones de vibración que están comprobados que te pueden producir incluso mareos. Entonces, todo el asunto con esa instalación es que tú experimentas diferentes sensaciones en función de dónde vas, en qué velocidad te mueves, etc. Bien, este proyecto lo he hecho con dos alumnos míos, bueno, antiguos alumnos míos, con los que creé una empresa que nos dedicamos a dar consultoría. Esta placa que veis aquí, que tiene este señor en la mano, está basada en Arduino Bluetooth. Empleamos en Arduino Bluetooth para hacer un prototipo. Cuando vimos que funcionaba,
Arduino Bluetooth nos permitía tener 6 motores, hicimos una que nos permitía tener 80 motores. Empleamos el diseño de referencia de Arduino para hacer esto. ¿Qué sucedió? Pues bueno, este proyecto de hecho es todo Creative Commons, todo el software es GPL y todo el diseño de hardware es abierto, ¿no? Y es parte de la filosofía que tenemos en la consultoría. Pero aparte de eso, la consultoría es una consultoría tradicional. La diferencia está en que tenemos una base de conocimiento abierto disponible de la que nos podemos nutrir, con la que podemos trabajar. Entonces, cuando haces un proyecto, ¿qué tienes que hacer? Prototipos, tienes que desarrollar software, generar documentación, va en tamaño en función del tamaño de la serie que haces. Esta serie era de una unidad. Tienes que dar mantenimiento, que tienes que incluir en tu ecuación de cuánto le vas a cobrar a la gente, y tienes que poner tu margen de beneficio. Si en lugar de hacer una chaqueta interactiva hubiéramos hecho 30 chaquetas interactivas, obviamente el coste de materiales hubiera sido el mismo, porque cuando una serie tan pequeña no puedes cortar los costes. Sin embargo, el coste por chaqueta se puede reducir porque el mantenimiento es diferente. Porque si descubres un error en una, lo exportas automáticamente a las 30. No tienes que estar buscando el mismo error en todas. En el momento que lo descubres, lo exportas. De nuevo, la función FDSA corta tus costes. Luego, otro modelo de negocio que ha surgido con el hardware libre es la distribución. Hay gente que distribuye hardware libre. Y voy a hablar de la distribución pura. Y los costes de una distribución pura son bien sencillos. Tú compras materiales, te hace falta el almacenaje de esos materiales. Yo, por ejemplo, he tenido también, es que esto lo he probado, no es que me lo estoy inventando, he tenido una empresa que distribuía componentes electrónicos y los almacenaba debajo de la mesa de mi oficina. Entonces, por ejemplo, mi coste de estocaje era 0. Pero si tú quieres hacer algo de dinero, te hace falta un espacio. Luego tienes que dar soporte técnico. Pero cuando tú distribuyes un material, muchos de los fabricantes te exigen que tú asumas el soporte técnico. Y te cuesta el transporte. No el transporte a tu cliente, que tú se lo envías, sino el transporte del señor al que le compras hasta ti. Y dentro del transporte tienes que incluir, por ejemplo, el IVA de importación o los impuestos de importación que correspondan, que pueden sumar hasta el 20 y pico %. Entonces, cuando tú dices, no, es que vamos a hacer un montón de dinero porque compramos placas de aquí y luego las revendemos aquí y tal y cual, bueno, pues tienes que realmente plantearte hasta qué punto eso es cierto. Delante de unas cervezas te haces millonario muy deprisa. Luego está el tema de la investigación. La investigación tienes dos posiciones. Una es, trabajas para un proyecto de investigación, con lo cual eres un contratado normal y corriente. La otra es, haces investigación por tu cuenta, con lo cual dependes de pedir becas. Por ejemplo, para este proyecto que he comentado antes, que es el proyecto de programar elementos físicos desde tabletas gráficas, yo he pedido una beca de investigación. Esta beca de investigación, que es de la fundación .se, que .se por el dominio SE, va dedicada a la difusión de la cultura libre a través de Internet en Suecia. Entonces, si me dan esta beca, podré dedicar 2 personas y media, lo que eso significa que alguien tiene que cortarle las piernas, durante 4 meses a desarrollar este software. Ahora, para poder llegar a pedir esta beca de investigación, yo he tenido que demostrar una cantidad X de años de trabajo en el campo. Es decir, que para poder llegar a optar a ese tipo de becas tenéis que trabajar bastante duro dentro de la universidad durante un tiempo para que se reconozca vuestro crédito académico. Entonces, poner una ecuación de cómo funciona esto es imposible. A este momento es inviable. Luego está el campo del arte. De nuevo, el campo del arte es igual que el anterior, con la diferencia de que no tienes piso. ¿No? Como artista, tú por lo general trabajas en un modelo de residencias. Tú optas a una residencia, por ejemplo, en la Galería X de Berlín. Este artista, que es Daniel Palacios, trabaja así, ahora mismo lleva un año viviendo en Berlín. Entonces le ofrecen un espacio de unos 20 y pico metros cuadrados donde él tiene que vivir y trabajar durante un año. Entonces en ese espacio él construye su cortadora láser, él programa sus placas, él hace todo y luego lo lleva a una exposición. De nuevo requiere muchísimo sacrificio y requiere comer arroz blanco con ketchup muchísimos días del mes. Entonces, de nuevo, según en qué situación, no es un modelo viable a largo plazo. Solo es viable si realmente consigues vender piezas. Es
Es decir, tú diseñas una pieza, la muestras en una galería, pero luego esa pieza se vende. Entonces tienes que pensar en hacer piezas que sean replicables. Y eso, de nuevo, es muy complejo. Y es, de nuevo, muy complejo crear una ecuación de esto. Bien, entonces, la gran pregunta realmente es cuál es el modelo económico de Arduino, que es la parte que está basada en llevar años trabajando con todo lo anterior. Entonces, el modelo de Arduino, y me vais a perdonar que las cifras no estén actualizadas, pero es que no he conseguido ponerme en contacto con el diseñador gráfico que hizo esta transparencia el año pasado, consiste en que hay un equipo de gente, que es el equipo Arduino, que actuamos como una especie de dictadores benevolentes. Es una especie como lo que hace Linus Torvald con el Linux del kernel, el kernel de Linux, perdón. Él decide qué va dentro del kernel y nadie le pisa esa decisión. La gente propone, podrías hacer este cambio, podrías poner esto, y él decide, sí, venga, incluyo esto, pero no incluye esto, y esto, y esto, y por supuesto justifica sus razones. Nosotros diseñamos cosas y las ofrecemos como diseños de referencia a una industria. Hay una serie de empresas que licencian el diseño y nos pagan un beneficio en función de las unidades que venden. Es un porcentaje de su beneficio. Este hardware, que es lo que se vende, porque el software y la documentación son gratuitas, eso es impepinable, se lleva a una red de distribuidores. Aquí tiene que poner más de 450 y aquí tiene que poner más de 200. Esa red de distribuidores lo ofrecen a todo el mundo y ellos se tienen que encargar del soporte técnico. De nuevo, el soporte técnico a nosotros nos toca, pero no nos toca directamente. Es decir, si ese señor vende 300 placas, por ejemplo, en un distribuidor, y 12 le salen mal, él recoge las 12 placas, las envía de vuelta al fabricante y él le reenvía 12 placas que él ofrece de nuevo a los usuarios. Por regla general, el margen de error de Arduino es de menos del 0,5%. Es decir, muy pocas placas han salido mal dentro de las 450.000. Que es parte de nuestro trabajo, asegurarnos que estos señores lo hagan bien, que fabriquen bien. Luego, ellos se encargan de que esos señores distribuyan bien. Si este señor, por ejemplo, descubre que hay un distribuidor aquí que no está distribuyendo bien, le corta el grifo a la distribución. De no distribuir bien significa que un usuario se queje porque la placa le ha llegado mal, porque se ha roto en correos y no se la mande nueva. Eso es no distribuir bien. Esto alimenta una red de usuarios, a una comunidad de usuarios que ahora mismo cuenta con 70.000 registrados en la página, pero que, como he explicado antes, tenemos 1 millón de visitantes únicos al mes, que suman más de 63 millones de hits en la página web al mes. Y esa gente alimenta, a través de la página web, críticas al diseño, críticas al software y críticas a incluso la web en sí misma. Con eso nosotros seguimos trabajando, tomando decisiones en función de esas críticas y propuestas, cómo mejorar toda la estructura del software, del hardware y de la documentación. En paralelo suceden cosas como que, por ejemplo, la comunidad genera proyectos. Los proyectos obviamente alimentan el boca a boca de cómo funciona Arduino, porque Arduino no ha invertido ni un euro a fecha de hoy en publicidad. Y la comunidad también se nutre no solamente de los productos oficiales, sino de productos derivados. Hay un montón de productos basados en Arduino que hacen lo mismo que Arduino y que sencillamente pueden ser utilizados de la misma forma con el mismo software, incluso con diferentes tipos de procesadores. Es decir, hay toda una industria paralela que se nutre de nuestro trabajo y nuestra investigación para hacer otro tipo de productos, lo cual es perfectamente viable gracias a las licencias de Creative Commons. Y luego hay también otra industria que es la industria de productos derivados, como por ejemplo las impresoras en 3D, muchas de ellas emplean Arduino como el núcleo. Es un producto derivado que, como emplea Arduino, básicamente termina por revertir en nosotros gracias a que han comprado las placas de la industria que las fabrica. Lo que sí que sucede es que nosotros no tenemos que dar ningún tipo de soporte a la gente que hace impresoras 3D. Se encarga la industria de impresoras 3D, que emplean Arduino como si fuera, como controlador principal. Y luego finalmente está el mercado negro, por así decirlo, que es el mercado de los clones, que es donde hay gente que aprovecha que toda esta infraestructura está puesta en su sitio para sencillamente lucrarse a través de hacer copias perfectas de los circuitos, o perfectas o imperfectas. Hay unas chinas que les falla el tipo de letra. Pues bien, más o menos eso es lo que puedo decir sobre los modelos de negocio ahora mismo en torno a Arduino. Hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo,
Podemos hablar de distribuidores que no solamente hacen distribución pura, como es el caso de SparkFun, Adafruit, Bricogeeks en España, o Ardutienda, o bueno, podría mencionar un montón de nombres. Pero el modelo yo creo que económicamente es más viable dentro de la distribución es el de la gente que distribuye productos, pero al mismo tiempo genera sus propios productos, porque ahí es donde tiene muchísimo más margen de beneficio, ¿no? Porque dentro de Arduino lo que hacemos es que controlamos cuál es el margen de beneficio sobre las placas, porque no queremos que sean demasiado caras para los usuarios finales. Entonces, los distribuidores que realmente ganan muchísimo dinero, como por ejemplo SparkFun, creo que tiene más de 13 millones de dólares de beneficio al año. O Adafruit, que el año pasado tenía 5 empleados, creo que registró 3 millones de dólares de beneficio. Y tienen su oficina en un apartamento en Manhattan. No es que sea un almacén en cualquier sitio. No, basan su beneficio en su valor añadido. Adafruit, por ejemplo, es muy bien conocida porque su documentación es la mejor en Internet. Y cuando te dices, no, es que no me funciona el descargador de no sé qué, Adafruit llega y lo cambia y propone un cambio a VRDude para que el descargador esté incluido, para que por defecto cuando tú bajes el software de cualquier sitio funcione siempre. Entonces, eso la gente luego lo termina por reconocer. Ahora, lo que sí que sucede y hay que tener en cuenta es que la comunidad de hardware libre al final del día es bastante pequeña. Entonces, no es que seamos muchísimos. Y bueno, con esto y un bizcocho, si tienes alguna pregunta. Vale. ¿Alguna pregunta? En el caso del desarrollo de software para tablet o para smartphone, donde el precio tienes que ponerle con unas cantidades que, por ejemplo, por ejemplo, el iPad no puede superar unas. ¿Ahí el modelo de negocio es el mismo? Por ejemplo, el software que mueva un Arduino, pues tendrá que valer 3 euros, 4 euros o algo parecido. ¿Eso lo habéis pensado? Nuestra filosofía es que el software sea gratuito. Nuestro software, este Arduino, es gratuito. Por ejemplo, y tampoco basamos nuestro funcionamiento en anuncios. Uno de los ecosistemas de software para tablets o para teléfonos móviles, así, los desarrolladores suelen ganar dinero a través de los anuncios embebidos en la aplicación. Cuanto más emplea la gente tu aplicación, más anuncios terminan por ver y más dinero gana el desarrollador. Cuantas más descargas hay de la aplicación, de nuevo más anuncios ven los usuarios, más dinero gana el desarrollador. Pero si nosotros como Arduino conseguimos una beca para desarrollar el software, lo que vamos a hacer es que nuestro software sea sin anuncios. Es una cosa fundamental. Nuestra página web registra 63 millones de hits al mes. Podríamos estar ganando muchísimo dinero con poner Google Ads en nuestra página web. Pero hemos decidido no hacerlo. Porque para mantener una imagen respetable, tal como nosotros entendemos que tendría que ser el sistema educativo libre, no podemos soportarnos en eso. Es muy sencillo. No me gustaría que en mi página web aparezcan anuncios de cualquier objeto que no quiero que se vea. Sobre todo si espero que mi página dentro de poco la empiecen a avisar cada vez más menores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un límite de lo que podemos aceptar. Nosotros desde hace mucho tiempo decidimos que no soportaríamos con anuncios. Del mismo tiempo que no podemos invertir en publicidad. Entonces, esa es la cuestión. Al mismo tiempo, yo creo que es bastante loable que cualquier desarrollador decida subvencionarse con anuncios. Publicidad lo mismo que patrocinio, ¿no? Supongo que es equivalente para vosotros, ¿o no? Es diferente, porque por ejemplo tenemos una colaboración con Telefónica de España, que es un patrocinio, y ellos han respetado nuestras condiciones, que son que lo que se diseña con ellos es libre, es accesible en todos los sentidos, y entonces es un patrocinio que nosotros aireamos dentro de un acuerdo. Quiere decir que cuando tenemos una presentación junto con Telefónica, decimos
hemos colaborado con Telefónica, o se presenta el proyecto que hemos hecho con Telefónica, se dice, bueno, hemos colaborado con Telefónica en este proyecto, desarrollando esto bajo estas condiciones. Pero no va a salir un anuncio de Telefónica en nuestro software cuando nuestro software se cargue, no va a haber un pantallazo, obviamente. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta? Quería saber qué diferencias o qué similitudes ves con la nueva placa ARM que han sacado ahora. Raspberry Pi. Esta pregunta me la preguntan todos los días, entonces la tengo ya muy ensayada. El Raspberry Pi, exactamente. ¿Qué similitudes o qué diferencias veis? Porque al final ellos están ahora mismo como en la etapa que vosotros estabais en 2005 prácticamente, solo que simplemente la diferencia es el tipo de procesador que utilizan, más o menos, pero no sé qué diferencias ves en cuanto a la filosofía o en cuanto a cuál es tu opinión del futuro de esta plataforma. Bien, de hecho, bueno, se charla sobre modelos de negocio, con lo cual voy a responder primero desde ese punto de vista. Raspberry Pi es una fundación. Como fundación, no tiene que darse soporte a sí misma más que con, en teoría, todo el desarrollo que han hecho lo han hecho a través de dinero público. Y ahora, por ejemplo, han pedido la exención del IVA. Eso les pone en una situación de competición relativamente injusta con empresas que no pueden estar exentas de IVA, aunque también hagan material educativo. Aparte, Raspberry Pi es un proyecto que es fuertemente inglés y utilizan eso para conseguir mucho más soporte. Dicho esto, si me preguntas personalmente lo que opino, personalmente opino que ojalá Raspberry Pi llegue bien lejos, porque yo he dado muchísimos cursos, he estado en muchísimos sitios y realmente lo que es el concepto es muy bueno. O sea, un ordenador que vaya a costar 25 euros, que se pueda utilizar cualquier pantalla antigua, es lo que tiene que haber. Luego, no estoy de acuerdo en que Raspberry Pi es el mismo nivel que estaba Arduino hace 5 años o hace 6 años. Cuando nosotros empezamos, no había un debate general sobre esto. Entonces ellos entran en un momento que hay un debate y una infraestructura. Las grandes empresas distribuidoras de hardware, como son Farnell, Mouser, DigiKey y demás, se han interesado por ese tipo de proyectos y dan muchísimo soporte. Ya no solo eso, sino que incluso emplean la idea de hardware libre como se abanderan como abandonarse el hardware libre, porque ellos se benefician de eso y han creado comunidades. Por ejemplo, todo Farnell está migrando, Farnell con Newark está migrando a convertirse en Element 14, que ya no es una web donde tú compras y luego hay una comunidad, no, es una comunidad de desarrolladores que luego tiene una web donde tú compras, que es el modelo que, por ejemplo, en el que se está convirtiéndose Arduino poco a poco, ¿no? Es una comunidad de desarrolladores y de usuarios y luego hay una redistribución donde tú puedes conseguir tus piezas. Gracias a ese crecimiento nosotros podemos nutrirnos, mantener nuestra web, contratar desarrolladores para hacer nuevas cosas, etcétera, etcétera. Y es la diferencia entre Raspberry Pi y Arduino. Nosotros no hemos recibido ninguna financiación pública de forma directa. Yo personalmente, en todos los proyectos que he hecho con ONGs, con tal, me han pagado mi sueldo, pues fundaciones, la Agencia Española de Cooperación Internacional, etcétera, etcétera. Por eso son aproximaciones diferentes al problema. ¿Cuál va a quedarse en la larga? ¿Cuál va a ser sostenible? No lo sé. No lo sé. Y insisto que, bueno, y luego finalmente a nivel tecnológico son conceptos distintos, ¿no? Raspberry Pi es un ordenador completo, o tiende a ser un ordenador completo. Arduino es un microcontrolador embebido, que sirve para que lo pongas y haga una función y la haga muy bien, porque hará una función. Raspberry Pi es un ordenador que te va a tener datos en pantalla, que va a conectarse a internet, que tendrá un ratón, un teclado, tocará sonido, hará muchísimas cosas. Probablemente dentro de poco estará corriendo Scratch, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Esas son cosas diferentes. También en cuanto a dificultad técnica o a trabajo técnico que haya tenido detrás, quizá lleva un poco más el desarrollo de la Raspberry que lo que llevó en su día las primeras versiones de Arduino. Hombre, Arduino nos costó hacerlo 24 horas. Vale. Y entre medio nos fuimos de fiesta. Esto lo he dicho un montón de veces. La noche, o sea, trabajamos 2 días. La noche entre medio yo me emborraché y nunca bebo. Ahora también, cuando nosotros empezamos, esta alternativa no existía.
El trabajo que han hecho desde Raspberry Pi ha sido muy duro, pero, por ejemplo, han tenido también que hacer compromisos, como todo el mundo, ¿no? El Raspberry Pi no, ahora mismo, a día de hoy, a no ser que esta mañana ya han cambiado su FAQ, tiene una NDA firmada con el fabricante del procesador, con lo cual el hardware no puede ser libre, porque no puedes dedicarte a mirar la especificación del procesador. Tú no puedes llegar mañana y hacerte una versión propia de Raspberry Pi. Quiero entender a eso, pero ahora mismo no pueden. Arduino desde el primer día lo podía replicar. Eso depende del fabricante en Apple, en este caso, que sí que os permitía eso, pero supongo que la explicación ARM hay diferentes fabricantes y alguno habrá que permita sus datasheets o sus especificaciones que sean abiertas, o eso ya depende de ARM directamente. Obviamente, pero es que el chip que han empleado para Raspberry Pi ahora mismo es bastante a la medida. De nuevo, si hacen un software apropiado y que sea fácil de migrar, apuesto dinero a que en poco tiempo alguien sacará una placa que sea completamente hardware libre, y ojalá sea así, ¿no? Y que la Raspberry Pi Foundation espero que pueda adoptar. O sea, ellos ahora mismo están haciendo una declaración de principios. Esto se puede hacer y lo ponen encima de la mesa. Y a ese nivel es comparable con lo que hicimos con Arduino. Y dijimos, no, es que el hardware no tiene, un sistema de desarrollo no tiene que costarte $1000, tiene que costarte $25. Y ellos están diciendo, no, es que un ordenador entero tiene que costarte $25. Es curioso que además el precio lo tenemos al mismo nivel, ¿no? Pero claro, también la tecnología avanza. Y bueno, yo insisto, o sea, yo personalmente espero que lleguen bien lejos. Yo quiero tener uno. O varios. Ya, lo último, muy, muy cortita, no has hablado de nada sobre el crowdfunding como posible modelo de negocio. No sé cómo lo ves para proyectos Arduino. Bueno, de hecho, en Quickstarter muchísimos proyectos de hardware libre que hay están basados en Arduino, pero no sé cómo lo ves para directamente lo que es Arduino financiarse mediante crowdfunding o proyectos derivados. Si lo ves fácil. Es una buena pregunta. Pero es que el problema o la cuestión aquí va más allá de cómo consigues el dinero, cómo lo utilizas. De entrada, con Arduino lo que sucede es que nosotros al principio queríamos ser una fundación. Nos dimos cuenta que vivíamos en 5 países diferentes, con lo cual era muy difícil gestionar ese sistema. ¿Con qué nos asociábamos? ¿Con Suecia, con Suiza, con Italia, con Estados Unidos o con Dinamarca? No sabíamos por dónde tirar, ¿no? Resultó que la forma más sencilla y más económica era crear una empresa en Estados Unidos. Es lo que hicimos porque teníamos que tener alguna forma de poder gestionar cosas como comprar los dominios de Internet. Y al principio yo era dueño de los dominios de Internet, Arduino.c, los pago, bueno, de hecho los sigo pagando yo cada año de mi bolsillo, y luego Arduino me los paga a mí, ¿no? Y yo pagaba el primer servidor y luego Arduino me lo compró a mí. Y Máximo y yo pagamos las primeras placas, las segundas placas pagamos entre Máximo y Luca y yo. Luego ya no tenemos que pagar más placas. No sé, son cosas que nosotros lo que tuvimos un funcionamiento de startup sin darnos cuenta, porque queríamos que se hiciera muy deprisa, ¿no? Son unas cosas que de hecho el hardware libre, o que el software libre y gente con un montón de ideas y algo de tiempo libre lo que permiten es eso, reaccionar muy deprisa y sacarlo para adelante. Pero bueno, creo que he perdido el hilo de la pregunta, me he emocionado. Crowdfunding. Crowdfunding, sí. El crowdfunding ha surgido en los últimos años y es una posibilidad viable, obviamente. Lo que pasa es que nosotros, en la línea que nos estamos dirigiendo ahora mismo, el dinero que puede darnos crowdfunding no estoy seguro que sea suficiente. Por ejemplo, Miniblocks, creo que sacó, ¿cuánto? $8000 o algo así, ¿no? Con $8000 ahora mismo no haces ni los prototipos de Arduino Due. Es que estamos hablando de que hacemos una serie de placas, la tienen que probar 20 personas, hay que desarrollar el software. Para desarrollar el software tienes que juntar a un ingeniero francés con un italiano que se tienen que reunir en un sitio durante 2 semanas para hackearlo juntos, tal. Con $8000 no vas a ninguna parte. Ese es el tema. Nos podemos arriesgar a tener el crowdfunding, pero el tiempo y la energía que requieren lo empleamos en desarrollar las placas con el dinero que estamos ahorrando. Entonces, en el momento que das ya un paso a un determinado nivel, el crowdfunding es un riesgo y requiere una inversión temporal y de imagen que no sabes si quieres, o sea, si estás en posición de utilizar. Porque si yo como Arduino voy a hacer un crowdfunding para hacer algo y fracaso,
quedo como un patán. O sea, si fracasan que me den el dinero, quedo mal. Pero si me dan el dinero y no consigo terminarlo, quedo peor. Para que te hagas la idea, ahora mismo Arduino tiene 52 proyectos en paralelo. La gente solo sabe de 4, pero tenemos 52 proyectos en paralelo y un roadmap de 2 años y medio o 3. Entonces, es una cuestión también compleja. Que es un tema que tampoco he comentado. He comentado que en Arduino trabajamos un poco como dictadores benevolentes con el modelo de Linus Torvalds. Pero hay uno de los temas en el hardware libre, y es que en el momento que tú sacas todos tus diseños de referencia, tal y como nosotros lo hacemos, que te permite tomar todos los ficheros y llegar y fabricar al día siguiente, automáticamente te copian, y te copian muchísimo. Casi más que lo que te copian en el software. Nosotros como Arduino no hacemos una inversión económica fuerte, invertimos en prototipos, pero los fabricantes invierten millones de euros a día de hoy en conseguir tener stock. Para que te hagas la idea, tener en stock 150.000 procesadores para hacer la placa Arduino 1 vale algo así como 3/4 de euros. Solo para tenerlos en stock listos para poder lanzar la producción de Arduino que hace falta para los próximos 6 meses. Si te das cuenta, abrir, por ejemplo, el diseño en determinados niveles es complejo, porque estás comprometiendo los ahorros de una empresa, que además permiten que los precios sean bajos. Entonces, el modelo de hardware libre es una de las cosas que más hay que discutir, yo creo. ¿Hasta cuándo puedes liberar? ¿En qué momento puedes liberar? ¿Cuánto puedes hacer en comunidad? Porque crowdfunding hasta cierto punto implica, a mi entender, que te vas a comprometer a llevar todo de una forma abierta a un nivel distinto. Pero eso también implica que estás sacrificando cualquier posibilidad, ¿no?, de que que estás invirtiendo también de tu tiempo, porque un crowdfunding no te financias al 100%, sino financias una parte de tu tiempo, no lo puedes recuperar. No sé, es una cosa conflictiva que yo creo que hay que probar y hay que discutir. Hola, buenas. Me gustaría saber por qué se utilizó Atmel y no cualquier otra marca de microchip, por ejemplo, o cualquier otra marca. Bueno, en el año 2005, Microchip acaba de sacar la familia 18F, que te permitía USB nativo. Pero Microchip te cobraba bastante dinero por el compilador. Microchip te cobraba bastante dinero por el programador externo y aparte no compilaba en Macintosh. Atmel, que no tenía USB nativo, sí que te permitía compilar en cualquier sistema operativo. Fue así de sencillo. Y aparte, el software era completamente gratuito. Con lo cual, todo nuestro desarrollo fue gratuito. O sea, no nos costó nada, más que los chips. ¿Y os ayuda Atmel en alguna forma de publicidad o alguna historia de estas? O nada? No. Nadie nos dio nunca nada. Es más, cuando he comentado antes que queríamos ser una fundación, desde Arduino realmente quisimos crear una fundación, y lo que hicimos primero, antes de hacer Arduino como empresa, lo que hicimos, puesto que yo estaba en una universidad pública y Máximo estaba en otra universidad, Tom estaba en la Universidad de Nueva York, intentamos buscar universidades que se asociasen para recaudar un fondo para hacer placas y hacer un proyecto así. Lo que nos dijo la gente fue: hacedlo y si funciona lo compramos. Y Atmel hasta el año pasado no nos propuso emplear Arduino como diseño de referencia para sus placas de educación. Y esos 6 años en el proyecto. O sea que no hemos recibido incentivo económico alguno por ese tipo de cosas. Ni ayuda más allá. O sea, ahora sí, no te voy a engañar. Desde el año pasado lo que estamos haciendo es trabajar con empresas para hacer los diseños de referencia. Arduino Due, por ejemplo, está cofinanciado por Atmel, eso sí. Arduino Leonardo, por ejemplo, está completamente financiado por nosotros, igual que el Otil Demon, el robot que estamos haciendo con Complubot, es completamente financiado por nosotros. Pero Arduino Due, que implica entrar en una tecnología nueva, etcétera, está cofinanciado por Atmel y es por un ingeniero que a ellos les interesa, porque de repente con una tecnología que estaba condenada a la obsolescencia, que son los chips through-hole de la familia Atimega, de repente les hemos dado 5 años más de vida, ¿no? Estamos vendiendo cientos de miles de unidades nosotros, o bueno, nuestros fabricantes, más cientos de miles de unidades
la gente que hace placas derivadas, proyectos derivados, clones, etcétera. Entonces, por supuesto que les interesa. Ahora somos súper buenos amigos. Vale, pues muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. Después de todos los campos de negocio que has tocado tú personalmente, ¿cuál es el que te ha sido más rentable o con cuál te vas a centrar o vas a seguir con todos? Bien, yo, como he comentado, personalmente he probado la consultoría, tanto por mi cuenta como autónomo como en una empresa social limitada que yo he creado. He probado el diseño con Arduino, he probado el tema de las ONGs, etcétera, etcétera. He probado el tema educativo y he probado tener mi propia tienda online mía. Yo hago diseños, yo los vendo, yo doy soporte, ¿no? Si tuviera 5 años menos, la tienda es súper lucrativa. Una tienda online con productos propios, aparte de productos bien elegidos de todo el ecosistema, da mucho dinero. Puede dar muchísimo dinero. Lo que sería la consultoría, al final del día, no da dinero. Te pagas tu sueldo y un poco más, pero la consultoría está bien si, por ejemplo, trabajas en la universidad y tienes un trabajo extra para de vez en cuando hacer un dinero extra y, comprarte el coche nuevo. Para eso sirve. A no ser que crezcas mucho. Y de hecho la consultora que tengo con mis antiguos alumnos, mis antiguos alumnos son mis compañeros de trabajo en el departamento y seguimos haciendo proyectos artísticos como el de este señor, pero ya casi por diversión. Los hacemos porque con ese proyecto, por ejemplo, los han contratado para hacer un libro sobre Android con Arduino. Gracias a que lo han visto en Internet. El proyecto no es de dinero, pero el libro nos va a dar un poco de fama, ¿no? Entonces tampoco está mal. El tema de las ONGs es un tema que a mí me apasiona. O sea, lo último que he hecho ha sido dar clase de electrónica a carpinteros. Carpinteros en una ciudad, en un pueblo en el que no tienen asfalto y en el que hay internet, porque la internet llega, pero no se lo pueden permitir porque una hora de internet vale lo mismo que la comida de una familia de 4 personas. Y no es mucho, son 10 pesos mexicanos. Pero yo lo voy a seguir haciendo aunque no gane, porque me enriquece a nivel personal y lo que aprendo en esos viajes es mucho más que lo que puede pagarme un mes de trabajo. Entonces, y finalmente Arduino, que bueno, como proyecto está muy bien y me permite trabajar con cultura libre, que al fin y al cabo es algo que me apasiona. Entonces, si me dices con cuál me quedo, me quedo con todos menos con la tienda, pero si tuviera 5 años menos, si me hubiera enfocado en la tienda, ahora posiblemente conduciría un Mercedes en lugar de mi bicicleta verde. Lo digo más que nada porque mucha gente, hay que ser inteligente con esto. Es decir, igual no tienes una misión en la vida todavía, pero estás en el momento en el que puedes lucrarte económicamente de tus conocimientos. No sé por qué no has de hacerlo. Es mi opinión. Siempre hay tiempo para pagar de vuelta. Eso es, que tal como decías hacerlo, es tu cosa. Entonces, sí. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia y muchas gracias a los asistentes.